pero están hoy depositadas en obtener la vacuna contra el COVID-19, el bien más preciado en el mercado internacional hoy en día. Por esto, México, al igual que muchos países, se ha sumado al esfuerzo por encontrar el fármaco más rápido de lo que dicta la experiencia. Para conocer cómo está el panorama de las vacunas en este momento, les dejamos esta cápsula que preparó Pedro Bejarano. Existen hoy más de 160 proyectos en todo el mundo para desarrollar una vacuna contra el coronavirus, con la esperanza de llevar al menos una al mercado en el tiempo récord, para aliviar la crisis mundial por la que estamos pasando. El proceso para la aprobación de una vacuna pasa por varias etapas. En la fase 1, la vacuna se le da a un grupo muy reducido de personas para saber si es segura. En la fase 2, la vacuna es repartida a cientos de personas voluntarias, para que los científicos puedan verificar que es segura. Para la tercera fase, el grupo de personas se amplía hasta miles para confirmar su seguridad, los posibles efectos colaterales y su efectividad. Después de que un ensayo de fase 3 resulta exitoso, el creador de la vacuna envía una solicitud de autorización oficial para productos biológicos. Actualmente, los proyectos en la delantera son los de las empresas Moderna, de Estados Unidos, que el 27 de julio anunció que estaba en la fase 3 con las pruebas a 30,000 personas, el de la estadounidense Pfizer y la empresa alemana Biotech, que anunciaron que a finales de julio que se encontraban terminando la fase 2, la Universidad de Oxford, en colaboración con AstraZeneca, que anunció estar en la fase 3 con 50,000 voluntarios en Brasil y Sudáfrica, así como en las empresas chinas Sinovac y Sinopharm, que anunciaron estar a mitad de la fase 3 durante la primera quincena de julio. Para evitar que las naciones más desarrolladas acaparen la producción de las vacunas tan pronto éstas sean aprobadas, varios países han realizado esfuerzos para garantizar que todas las naciones, sin excepción, obtengan los fármacos. Tal es el caso de la Coalición para la Innovación de Preparación para Epidemias, la Alianza de Vacunas Gavi y la iniciativa COVAX, impulsada por la Organización Mundial de la Salud, las cuales han entablado contactos con la compañía farmacéutica para que las vacunas sean distribuidas equitativamente y de manera universal. En el caso de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores está en negociaciones con el CEPI y Gavi para obtener vacunas y ponerlas al alcance de la población, así como con algunas empresas médicas como Sanofi, para participar en la fase 3 en las pruebas. Para hablarnos de las opciones para obtener la vacuna contra el coronavirus, me voy a enlazar ahora con la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, a quien le agradezco mucho que haya aceptado esta conversación. ¿Qué tal, subsecretaria? Buenas noches. Gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. ¿Cómo estás? Gracias, subsecretaria. Imagino que el tema de la vacuna y la posibilidad de obtenerla de forma oportuna tiene varias aristas y es una cuestión sumamente compleja. Estamos hablando de que hoy probablemente la vacuna contra el COVID es uno de los bienes más codiciados en el mercado internacional. ¿Podrías explicarnos un poco cómo funciona ese mercado para que lo podamos entender? Pues mira, Hernán, la vacuna es como cualquier otra, otro producto o medicamento. La desarrollan laboratorios con apoyo a veces de universidades y ciertamente es un producto que se está buscando desesperadamente por la situación que tenemos de la pandemia mundial. Sin embargo, hay varios esfuerzos de índole multilateral en donde diversas organizaciones están buscando tener, por un lado, investigaciones avanzadas con coaliciones diferentes de empresas con academia y sector privado y investigadores, para que los países que tenemos renta media o rentas bajas, somos países en vías de desarrollo, podamos tener planes de compra en conjunto, como una compra consolidada de tracks de vacunas. Creo que hoy nuestra estrategia para acercarnos a la posibilidad de tener una vacuna muy pronto es muy diversa, la de México. El canciller Marcelo Ebrard, por instrucciones del presidente, ha hecho una búsqueda internacional muy minuciosa de cuáles son todas las opciones, Hernán, y hemos encontrado como 3 diferentes tipos de estrategias en las que estamos trabajando.
La primera es tener un activismo fuerte a nivel multilateral. En la Organización Mundial de la Salud se hizo toda una convocatoria a través de unas instituciones que se llama la Coalición Mundial por la Alianza Mundial de las Vacunas o la Coalición Internacional para la Preparación e Innovación contra las Epidemias. Estas dos organizaciones tienen más o menos entre 9 y 14 diferentes investigaciones de vacunas que están teniendo éxito y están llamando a la comunidad internacional a fondear un poco sus fases clínicas de estudios para poder acceder, pero lo que quieren y comparten el espíritu de México es que tengamos un acceso universal en el mundo y asequible a precios justos y que nadie se quede atrás en el acceso a la vacuna. Es un desafío difícil para todo el mundo. Hoy resulta pues este tema muy indispensable, pero pues el hecho de que la producción de las vacunas no se va a poder hacer de una vez y por todas para toda la población del mundo hace que existe esta suerte como de competencia. Y la segunda y tercera son poder usar nuestra diplomacia económica, nuestra buena relación que tenemos con muchos países que están impulsando la producción de vacunas, como son China, Estados Unidos, Francia. Y por otro lado también acercarnos, Hernán, a las farmacéuticas para saber cómo les está yendo, si pueden desarrollar sus estudios clínicos en México y también si quisieran ampliar la capacidad de manufactura a otros continentes y ofrecer también a nuestro país como una posibilidad. Claro, subsecretaria, entonces para recapitular, el gobierno mexicano se estaría moviendo en 3 vías. Una es la multilateral, otra es la bilateral, acuerdos con países como Estados Unidos o China, y el otro es el acuerdo directo con industrias farmacéuticas en específico, ¿es correcto? Correcto, esas 3 opciones son las que estamos explorando ahora y el sector salud irá dando todas las directrices de cuáles son las vacunas que se aceptarán en México. La COFEPRIS tendrá que revisar pues todo el registro sanitario que supongo previamente obtendrán en sus propios países o continentes y así ir avanzando. Esta, Hernán, será la vacuna que se haya desarrollado con más velocidad en la historia. Entonces, tenemos que también estar garantizando la seguridad y la eficacia del proceso de vacunación. Subsecretaria, ¿qué avances hay en este momento? Entiendo que hasta ahora hay alrededor de 150 proyectos en desarrollo de vacunas contra el COVID, o quizás más, pero hay unos cuantos apenas que están en la fase 3, que es la fase pues, que más se acerca a ya tener una vacuna. ¿Qué están haciendo los distintos países del mundo para tener acceso a la vacuna una vez que exista? ¿Y en qué se diferenciaría México de lo que hacen otros países? Por ejemplo, incluso otros países de renta media. Mira, ahorita en fase 1 hay 19 vacunas. 19. En fase 2 hay 12 vacunas. En fase 3, que ya están probándose en humanos y la eficacia de las vacunas, cuánto dura el proceso pues, de inmunidad, de inmunización de las personas, hay 6 vacunas y solamente una vacuna que se llama CanSino, que es una vacuna de China que se ha puesto a todo el cuerpo militar, se ha aprobado y está aprobada para la aplicación en humanos. ¿Van a probar vacunas en la población mexicana? ¿Está contemplado eso? Sí está contemplado. Nosotros, a ver, a diferencia de otros países, ¿qué tenemos? O sea, como una buena ofrecimiento, ¿no? Para los laboratorios que están desarrollando vacunas. Lo he platicado ya con el secretario, obviamente, Ebrard, que está encabezando esta búsqueda internacional, pero también lo he platicado con el secretario de Salud, Jorge Alcocer. México tiene la condición de que, uno, tiene ahorita pues la pandemia en el país. Hay otros países en donde ya están saliendo de ellas, por ejemplo en Europa, y para poder probar y hacer los estudios clínicos necesitan una masa crítica de personas que tengan todavía alta carga viral y México tiene esa condición para poder hacer las fases 3. Por ejemplo, México tiene una capacidad de médicos que saben hacer pruebas clínicas
muy alta, y también tenemos una infraestructura probada con tradición para poder desarrollar pruebas clínicas para vacunas de muchísimos años. Por eso hay muchos laboratorios que ya tienen una tradición de trabajo en México y que han visto a nuestro país como una opción para ello. Por ejemplo, se ha ya anunciado por parte del canciller Ebrard y el sector salud la fase 3 que estará empezando con Sanofi, pero hay varios otros laboratorios con los que también se está platicando. Claro, subsecretaria, déjame preguntarte por otro tema. Yo sé que tú jugaste un papel importante en hacer una serie de acuerdos con distintos países para que México tuviera acceso a insumos médicos y también para que tuviera acceso a ventiladores en un momento muy delicado para todo el mundo porque todos los países estaban buscando acaparar insumos médicos. Incluso había, por ejemplo, pasó el caso de que un avión que se detuvo en Francia fue incautado todo lo que traía o expropiado, no sé cuál es el término ahí, pero era un momento sin duda muy complicado y me gustaría que nos expliques un poco cómo es que se logró garantizar todos estos bienes tan importantes para el país. ¿Cómo se logró esto? Pues mira, también en esa situación el canciller Ebrard recibió el mandato de hacer una búsqueda fuera de todos los insumos, equipos de protección personal y equipos de ventilación mecánica invasiva. ¿Por qué? Porque en el momento en el que estábamos, primero, la capacidad de producción de México no alcanzaba para la demanda del sector salud. Segundo, había también pues cierto rompimiento de las cadenas de valor de producción que impedían a ciertos fabricantes poder suministrar todo eso. Me refiero a los fabricantes nacionales. Entonces salimos un poco a la búsqueda internacional. Nos tocó ir viendo cómo los mercados europeos, de Estados Unidos, se cerraron porque ellos estaban en el pico de su pandemia en ese momento. Estoy hablando de marzo, abril. Y entonces lo que ocurre es que pues ellos deciden, estos países, no exportar, ¿no? Quedarse con sus insumos para el abastecimiento de su propio sector salud. Fue muy complicado. México tiene una relación diplomática con la República Popular China muy buena, de muchísimos años de trabajo y colaboración conjunta, de cooperación internacional, de inversión extranjera importante, que queremos además acrecentar. Y entonces tuvimos muy buena aproximación con el gobierno de China y por eso pudimos hacer el famoso puente aéreo en donde directamente los aviones fueran cargados en Shanghai, en su aeropuerto, y traer las cosas que el sector salud iba comprando. China es uno de los principales productores mundiales de este tipo de equipo. Dieron una serie de pues, catálogos que los evalúa el sector salud en su calidad, en sus especificaciones técnicas, y fue esa la manera como pudimos acceder a ese mercado y a la velocidad para traer los insumos a México. Eso no quitó, Hernán, que bueno, no fuimos el único país, ¿no? Y entonces había una demanda altísima de estos recursos, de estos equipos y de estos ventiladores, y bueno, la relación diplomática nos sirvió muchísimo para que a México se le fuera privilegiando en la dotación con las fábricas que estaban también muy, muy saturadas allá en China. Y en el caso de los ventiladores en concreto, subsecretaria, ¿qué tipo de complicaciones ha representado para México? Porque me imagino que hay una serie de requisitos, estándares que deben cumplir. La Secretaría de Salud establece también una serie de especificaciones. ¿Cómo han logrado lidiar con esto? Pues mira, lo primero es decir que México tenía también iniciativas de desarrollo de ventiladores previas. Se fueron como que encontrando poco a poco y yo la verdad aspiro y esperamos, el canciller Ebrard ha apoyado muchísimo para que las iniciativas de producción nacional de ventiladores, como por ejemplo ya salió el de CONACYT, hay uno del Instituto Nacional de Nutrición, pero también hay 2 o 3 empresas privadas que estaban desarrollando tecnológicamente ventiladores, quizás no específicamente para el tratamiento del COVID, pero sí para terapia intensiva y para intubación. Entonces, algunos de ellos cambiaron sus tecnologías para poder salir rápidamente al mercado y están, bueno, en ese proceso.
Esos son procesos muy largos de autorización y por eso, para poder dotar al país y triplicar su capacidad ventilatoria, pues se tuvo que recurrir a la importación. Pero la importación es muy compleja. En primer lugar, porque los requisitos que el sector salud establece para la compra de un ventilador en México son muchos. Tienen muchísimas especificaciones técnicas, más de 150 cosas que tiene que cumplir un ventilador para poder ser adquirido por el sector salud. Y por supuesto tienen que tener un estudio de mercado y tienen que tener un precio adecuado y tiene que tener un seguro, una capacitación, una posibilidad de instalación adecuada. Entonces, todos esos contratos son complejos de negociar y mucho más, Hernán, en un momento en el que tienes que saber que había subastas, tenía que haber pago del 100% de los ventiladores por adelantado, se encarecieron, había escasez, había poca información en relación a pues el funcionamiento de estos aparatos en esta realidad actual del COVID. Y con la asesoría de China, con la contribución del sector salud, que iban autorizando los modelos a los que se podía acceder, pues fuimos saliendo adelante con estas negociaciones que ciertamente fueron complejas. Pues qué complicado, subsecretaria Marta Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales, te agradezco mucho por esta conversación. Muy buenas noches. Buenas noches, Hernán, gracias a ti. Gracias. Por nuestra parte es todo.